Buenas noches, mi nombre es Carol Izquierdo, gracias a todos por estar aquí para escuchar el análisis crítico del contexto teórico organizacional. El pensamiento organizacional evolucionó desde enfoques tradicionales centrados en la eficiencia y estructura, hacia modelos modernos que consideran al individuo y la interrelación entre la organización y su entorno. Los desafíos contemporáneos incluyen la globalización, la digitalización y la búsqueda de organizaciones más flexibles, mientras que la transversalidad del trabajo y del ser humano, junto con la dialéctica entre la estructura y la libertad individual, marcan la gestión actual. Desde una mirada antropológica, podemos analizar cómo la transición de organizaciones clásicas a modernas implican un cambio de un enfoque centrado en la eficiencia y la rentabilidad a uno que considera a la organización como una cultura o un espacio social donde se construyen significados y relaciones entre personas. Esto influenciado por patrones culturales, tecnológicos y por supuesto la complejidad del entorno. Se pasa de estructuras rígidas a modelos que abrazan la turbulencia, la complejidad y la transdisciplina, priorizando por supuesto al ser humano, su creatividad y la adaptación que él mismo tenga a contextos cambiantes para la sostenibilidad y bienestar. Ahora bien, desde esta mirada antropológica que acabamos de mencionar, podemos observar cómo esta transición va ocurriendo con intervención de la tecnología para conseguirnos en lo que son las organizaciones en la actualidad. Según Sepúlveda y colaboradores en 2021, las teorías y escuelas clásicas son producto de las necesidades que han surgido en los sectores productivos de cada época, como lo son la organización, las actividades productivas, los procesos y las relaciones interpersonales. Estos enfoques postmodernos se han basado en el conocimiento y la tecnología para reconfigurar las capacidades de los empleados y sus relaciones humanas. Ahora nos conseguimos con una transición desde la era tradicional a la era moderna, que es la que nos encontramos ahorita. Entonces, en esta era tradicional, el objetivo era principalmente maximizar la eficiencia y la producción mediante la racionalización del trabajo y la estructura jerárquica, por lo que nos encontramos teorías fundamentales como la teoría de Taylor, que habla de la administración científica, donde se seguían procedimientos muy rígidos, la teoría de Fayol, que habla de la teoría funcional, y se basaba principalmente en planificar, organizar, comandar, coordinar, controlar. Y la teoría burocrática de Weber, que nos hablaba del poder que se ejercía por las personas que dirigían las organizaciones para generar resultados eficientes dentro de las mismas. A esta era tradicional, junto con sus teorías, se le critica que tenían una visión mecanicista del ser humano, ignorando las necesidades psicológicas y sociales. Ahora bien, en la era moderna, luego de hacer esta transición, se ha visto que el objetivo es precisamente la adaptación a entornos complejos, dinámicos y cambiantes, con un enfoque en la flexibilidad, la innovación y el desarrollo del capital humano. Las teorías fundamentales de esta era moderna vienen a ser la teoría de las relaciones humanas, la teoría de sistemas y la teoría de la contingencia, entre otras muchas teorías. Esta era moderna trae avances como por ejemplo la incorporación de avances tecnológicos, la globalización y una mayor comprensión de lo que es la psicología humana. Ahora bien, cada teoría de estas ofrece un lente diferente para entender al trabajador, desde aquello que lo motiva, las capacidades que posee y la supervisión que amerita en su trabajo. Y el trabajo en sí como un proceso social que es parte de un sistema,
lo cual refleja la evolución del pensamiento organizacional para gestionar la complejidad humana en las organizaciones. Entonces, los estudios organizacionales no pueden depender de una sola o una única teoría, por lo que cada una es una mirada transversal del fenómeno organizacional. Todas las transformaciones que ocurran a nivel de estas organizaciones, de las teorías que utilicen para su desarrollo, van a tener un enfoque transversal eh, porque van a influir no nada más en la organización, sino en el trabajador. Por ende, en resumen, la transversalidad se manifiesta en cómo cada teoría ofrece un lente diferente para entender al trabajador, para entender su motivación, las capacidades que tiene, los deseos de cumplir metas o de llegar a objetivos tanto individuales como en la organización. Y el punto de inflexión de esta lectura en particular sería que actualmente el hombre es una complejidad mediada por la tecnología. Es decir, esta tecnología influye en nosotros como individuos y como ya somos individuos complejos, con sentimientos, emociones, de una mirada psicológica, bastante complejos, entonces tenemos que adaptarnos o transformarnos en conjunto con esta tecnología y esta innovación. Ahora bien, podemos observar que el trabajo y el trabajador se han venido transformando y han pasado, por ejemplo, en cuanto al trabajador, de ser una maquinaria a lo que va a ser el sujeto cognitivo. Es decir, el trabajo pasa de ser un proceso repetitivo y mecánico, de un trabajador que estaba acostumbrado a seguir órdenes y hacer un trabajo repetitivo, un trabajo muy sistematizado, a un proceso que demanda creatividad, conocimiento y habilidades cognitivas propias del ser humano. También pasa a este trabajador de ser considerado como un individuo o como un trabajador aislado dentro de la organización a ser un colaborador. En este caso, se evoluciona de una visión individualista y fragmentada a un trabajador que necesita la colaboración de un equipo, necesita un apoyo de ese equipo de trabajo y las redes de conocimiento para resolver problemas más complejos que enfrenta la organización. El estudio de las teorías organizacionales tiene un enfoque transversal debido a que, de alguna u otra manera, cada teoría que se aplique a nivel organizacional tendrá influencia no solo sobre la naturaleza del trabajo, sino también en las relaciones humanas de estos individuos y la adaptación al entorno laboral del trabajador. Por eso, el papel del hombre en las organizaciones es muy importante. En este cuadro podemos observar cómo Esther Mesa, en su investigación en el 2017, nos habla de lo que son las teorías clásicas y de las teorías modernas y cómo el hombre está representado en la organización en cada una de los usos de estas teorías. Las teorías clásicas se enfocan en el comportamiento del trabajador y cómo esto induce en aumentar la eficiencia de los procesos productivos, por lo que se orientan en la mejor manera de desarrollar las habilidades del trabajador. Por otro lado, las teorías modernas ven a la organización como sistemas abiertos, es decir, que logran interactuar con el entorno, con el fin de atraer atributos que permitan una mejor toma de decisiones. Esto todo en la lectura de Esther Mesa. El papel del hombre en las organizaciones sigue siendo en la actualidad tan importante como la cultura organizacional en sí, porque el hombre va a representar esta cultura. Por ende, los elementos de las teorías clásicas
aún se hacen presentes para las organizaciones. Sin embargo, anteriormente el papel del hombre era el de obedecer, como lo nombrábamos anteriormente, y a sus superiores, por supuesto, siendo incapaz de poder tomar sus propias decisiones para mejorar la organización. Y solo lo hacía a través de tareas y actividades encaminadas a los procesos mecánicos de la empresa. Mientras que en las nuevas teorías se observa que el papel del hombre se centra en el tomador de decisiones, considerándolo como el sustento de una organización, de acuerdo a sus conocimientos para cubrir las necesidades exógenas y endógenas de una empresa. Entonces, el hombre ahora es participativo como trabajador dentro de la empresa, dentro de la organización. Cada una de las personas que forma parte de la organización juega un papel o un rol importante dentro de la misma y por ende ya se deja de ver al hombre como una máquina que repite tareas a un hombre que está, a una persona, a un individuo que está integrado no nada más de lo físico ni del cumplimiento de órdenes, sino también de deseos, de emociones, de sentimientos que pueden influir dentro de las capacidades que tenga dentro de la organización. Ahora bien, el desafío en esta transformación organizacional es un desafío constante. Por ende, habla en el video, en uno de los videos citados para este análisis, se nombra a Byung-Chul Han, que se refiere al hombre que se ve a sí mismo obligado a hacer más y más trabajo cada vez, bajo un sentimiento eterno de una falta y culpa. Es decir, todo lo que debo hacer y lo culpable que me siento por no cumplir quizá con alguna tarea. Por ello, se consigue con la dialéctica del hombre, de ese desafío de mantener ese equilibrio entre lo que se quiere individualmente o la identidad individual con respecto a las demandas de la organización para la que desempeña algún rol. Esa identidad individual habla de que el ser humano busca, por supuesto, expresar y desarrollar su individualidad, las características personales, los valores y la autonomía en sí. Mientras que por otro lado tiene las demandas organizacionales donde se establecen normas, valores y cultura y objetivos que el individuo, por supuesto, debe adoptar para ser parte del grupo y contribuir a la misión de la organización. Entonces, la relación entre el individuo y la organización es una negociación continua, donde se debe mantener un equilibrio entre la autonomía individual y la necesidad de pertenencia a esta organización. Esta transformación ocurre a lo largo del tiempo sin necesidad de que estemos hablando de la era tradicional o la era contemporánea o actual. Las organizaciones siempre están en constante transformación y por ende los individuos que forman parte de esa organización tienen que también estar en esa transformación constante al ritmo de las organizaciones. Sin embargo, hoy en día nos conseguimos con el hecho de que la tecnología y las innovaciones van a un ritmo mucho más acelerado que en tiempos anteriores y por ende se necesita que también los individuos se acoplen a esta aceleración de la transformación en las organizaciones. Para lo cual podemos tener algunos puntos de acotar, como por ejemplo que la cultura organizacional siempre va a ser cambiante y transformable en el tiempo. Y más aún, por supuesto, como lo acabamos de decir, en la era actual que es digital y acelerada. Para lograr cambios exitosos hay que movilizar, transformar e institucionalizar, según el modelo de Kotter del 2007, que se escucha en uno de los audios, en uno de los videos citados para este análisis.
Esta movilización, transformación e institucionalización nos habla de lo que los trabajadores tienen que saber en una empresa para poder hacer esta transformación. En primer lugar, se moviliza porque se concientiza de la necesidad y de la urgencia del cambio. Cuando transformamos, educamos también para poder tener esas herramientas y lograr una transformación efectiva y que sea exitosa a la final. Y por supuesto, institucionalizar porque se hace parte de la cultura de esa organización para poder que esa transformación sea continua y que no es un proceso que tiene un inicio y un fin y que solamente al finalizar ese proceso de transformación del que se está hablando en ese periodo, entonces signifique que ya no se va a transformar más. Es hacerlo parte de esa cultura continua de transformación que necesita tener también el individuo para que la organización vaya al ritmo del entorno externo. Y por último, la transformación de la estructura organizacional debe adaptarse a los retos del entorno, por supuesto, pero también debe considerar el contexto individual de esa organización en particular, para adaptarlos, por supuesto, y obtener resultados exitosos. ¿Por qué? Porque cada organización va a tener una cultura, una necesidad, por supuesto, y una transformación completamente diferente entre sí. No podemos decir que una estrategia o una teoría en sí va a funcionar para transformar una organización y para transformarlas a todas por igual. Es necesario entender que cada organización va a tener la necesidad de evaluar el contexto interno de cada una para poder tomar en consideración las necesidades o el entorno que necesita cambiar para poder entonces tomar decisiones asertivas y lograr los resultados que se quieren o resultados exitosos. Bueno, muchas gracias por escuchar este análisis profundo de lo que son las organizaciones y las transformaciones que tenemos en la actualidad.